Hola, Berín, ¿cómo te va? ¿Qué Hola, tal? Chema, Buenos días. ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Has publicado en El Montonero un artículo muy llamativo. ¿Por qué? Porque señalas que tienes información sobre las tareas ocultas que estaría realizando en Lima una embajada y un embajador, concretamente el de Cuba y la de Cuba. ¿Cómo es esto? Bueno, en primer lugar, la publicación principal salió en Expreso. Salió en carátula y 4 páginas del diario Expreso, que es un diario serio, que no es capaz de publicar algo si es que no tiene toda la documentación pertinente, ¿no? Yeah. Hicimos un trabajo de investigación con ellos, le proporcioné toda la información que tengo con respecto a 2 ex agentes de la inteligencia cubana, Sí. con los que tuve la oportunidad de entrevistarme en Miami. Yo hablé con los 2 agentes, ¿no? Y los 2 tienen... Y mira, lo interesante de esto es que estos 2 ex agentes de la inteligencia cubana no se conocían entre sí. Sí. Uno ha trabajado en la embajada de Cuba en Ecuador, él deserta en 1989. El otro ha trabajado en la embajada de Cuba en Panamá, deserta en el 2002. Enrique García trabajó siempre para la región latinoamericana haciendo trabajos de inteligencia. Y por el otro lado, Orlando Brito, que es el otro ex agente, trabajó siempre en la región Norteamérica. Él estaba en Canadá cuando fue denunciado por unos ex agentes cubanos y tuvo que salir de Canadá años antes, y luego en el 2002 lo llevan a Panamá. Y es en esas circunstancias en las que él deserta. Hay artículos periodísticos que pueden confirmar que Orlando Brito desertó, ¿no? Incluso su jefe se llamaba Alexis Frutos. Ok, pero ¿qué dicen ellos? Ok, ¿Qué te han dicho a ti? ¿qué es lo que me han dicho a mí? Sí. No, el tema es importante poner en contexto, ¿no? Para que entiendan que aparte de lo que me digan, es el contexto en el que me lo dicen para atreverme a afirmar algo tan serio que, como conversábamos antes de que comience esta entrevista, afecta la seguridad del país. A ver, ¿no? por favor. Entonces, los 2 afirman que Carlos Rafael Zamora es un coronel de la inteligencia cubana, Sí. con muchos años de experiencia, que su rol es desestabilizar la política peruana, como ya lo ha hecho en otros países. En el caso de 1989, cuando Enrique García deserta al Servicio de Inteligencia Cubana, él deserta y denuncia a Carlos Rafael Zamora por haber estado entregando dinero a 4 candidatos a la presidencia. Ok. ¿Tú has podido verificar eso? ¿Perdón? ¿Tú has podido verificar lo que te Esa han es dicho? información que está en los periódicos. No, una cosa que esté en los periódicos, otra cosa te preguntan si es verdad o no es verdad, si tú lo has podido verificar. Te digo por lo siguiente, yo no creo en todo lo que dicen los periódicos. Yo ya vi que tú no crees en nada de eso. Es que yo no creo, no, un momentito, vamos por partes de cucharada. Te estoy haciendo una entrevista, espero que respetuosamente. No, sí, yo te estoy pero contestando mi obligación respetuosamente. como periodista es pedir pruebas de esas cosas. Obviamente. Y las pruebas son las que te estoy preguntando por ellas. Ah, sí, por Es supuesto. una cosa elemental. Ya. Yo trabajo con hechos. Chema querido, no te preocupes. Sí. Tengo una carta notarial firmada por Enrique García, Sí. mediante la cual denuncia a Carlos Rafael Zamora, porque conoce exactamente cuáles son los movimientos y cómo opera la inteligencia cubana. Y él está dispuesto a venir, no creo que a venir al Perú, porque él ha tenido varios intentos de asesinato como ex espía, y uno de ellos casi pierde la vida. Me ha enseñado las fotografías y fue horrible como lo dejaron. Pero sí puede hacer un Zoom, ¿no? Y hablar en el Congreso o hablar con Cancillería o con quien fuera necesario. Yo tengo un documento notarial. O sea, nadie te firma un documento notarial para decir cosas que no tienen sentido, ¿no? Esa es una buena prueba. No, sí te firman, te voy a decir. Yo conozco un montón de documentos notariales bamba. O sea, lo que te quiero explicar es lo siguiente, entiéndeme. Mi obligación es certificar. Okay. Porque si yo hago un reportaje solamente porque me han dicho, yo he escuchado, me dijeron, etc. Yo he tenido un incidente por ese tipo de cosas. En la víspera de la segunda vuelta, PPK Keiko.
¿Por qué? Porque alguien dijo que en Miami alguien le había dicho que Keiko le daba dinero. Y eso salió en la prensa peruana, en primera plana. ¿Correcto? Al día siguiente de que apareció esta publicación, me tocó entrevistar al periodista que había sacado esta publicación. Y yo le pregunté qué pruebas tenía, cuáles eran sus fuentes y qué documentos avalaban lo que me decía. Y no tenía nada. Yo le dije que no tenía nada. Y entonces me dijeron, ¿cómo te atreves a meterte con un premio Pulitzer? Lo cual para mí, oye, no sé, no significa absolutamente. No, yo te entiendo perfectamente. No significa nada. Yo te entiendo perfectamente, pero sí. Para hacer una denuncia de ese tipo, claro, uno debe ser muy serio y no se trata de lo que diga una persona. Claro, ¿no? Correcto. El documento que me firma es un documento importante porque yo creo que si eres capaz, si tú te atreves a firmar un documento notarialmente, y te digo sobre todo en los Estados Unidos, un documento notarial es bastante más serio que un documento notarial en el Perú. O sea, la verdad en los Estados Unidos, o la mentira, tiene penas mucho más graves de las que tiene acá. Acá, lamentablemente, nos tomamos a veces un poco las cosas a la ligera. Entonces, para que este señor se atreva a firmar un documento, sellarlo notarialmente, se puede fedatar en la embajada, por supuesto que se puede fedatar en la embajada, y se hará en su momento, y yo me imagino que esto lo hará el Congreso de la República, que yo estoy esperando que intervenga. El punto fundamental aquí es una cuestión de principio, ¿no? Uno puede decir, sí, hay embajadores que hacen un poco de inteligencia. Este es un tema sistemático de Cuba. Si uno estudia la historia de Cuba, ¿no? Desde 1919, la Unión Soviética ha estado dentro del país. ¿19 o 59? 1919. 19 no es verdad, Beri, discúlpame, porque Fidel Castro llega sobre los documentos desclasificados de la Unión Soviética. He escuchado algunas cosas, sí. Ok. Pero luego de que cae la Unión Soviética, se desclasifican muchos documentos de todos los países que formaron parte de la Unión Soviética. Esos archivos están disponibles si tú entras, incluso puedes entrar a la página del Ministerio de Cultura de España y vas a encontrar ese tipo de documentos con información relevante. Pero 1919 en Cuba. Ok, entonces ahí 19. aparece 1919. La revolución rusa fue en 1917. Correcto. Ya durante la revolución rusa, ¿no? Existían movimientos como la primera, la segunda y la tercera internacional. Bueno, claro, la internacional comunista, pues evidentemente. Uno analiza la historia. Pero esos internacionales siempre han existido, ¿no? Claro, por eso te digo. Desde esa época. Si nosotros analizamos la internacionalidad de los movimientos comunistas de la época, si tú lees la historia de Gramsci, ahí te vas a dar cuenta que algo he leído. Claro, me imagino que tú has leído mucho más que yo seguramente. No necesariamente. Entonces, ya en épocas de Gramsci, estaban totalmente organizados. No es verdad eso. Y existían eso no miembros, me parece tan cierto, debo decir. Por ejemplo, pero, en fin, es tu opinión. En la primera internacional, que es en el siglo XIX, ya habían miembros de partidos, no eran partidos, sino en este caso eran movimientos obreros, y en la segunda internacional logran la jornada de 8 horas de trabajo y ya estaban organizados. Lo que pasa es que, por ejemplo, Marx, que participa en la primera, en la segunda y en la tercera internacional, bueno, Marx no participa en la tercera es la organización de Lenin, pero Marx, que participa en la primera y en la segunda internacional, él estaba buscando su visión comunista. Y esa visión comunista era internacional. Esa es tu opinión, por lo cual me parece muy bien. No, eso es historia. Coincido en gran parte con lo que me dice. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que me has dicho con la firma de la Carta Notaria? No. Lo que pasa es que mencioné una fecha que es 1919. Sí. Y a mí me extrañó. Sí, tienes tus dudas, pero hay documentos, como te digo, pero hay documentos. Todo el mundo, eso es en todo el mundo. Eso no es nada especial de Cuba, ¿no? Claro, y el primer partido comunista cubano se crea en 1925. Está bien. ¿No? Simplemente no lo sé, pero yo sí lo sé. Bueno, te felicito, pero no sé qué tiene que ver esto con la firma de la carta notarial, no sé. A lo que voy. Te pregunto lo siguiente, ¿tú harías una denuncia
¿Perdón? ¿Legal en el Perú? ¿Harías una denuncia legal en el Perú? Con eso, el tema, ante alguna instancia el tema de la ley, Ministerio Público o algo parecido. Yo hablé, eso no me compete porque soy una ciudadana preocupada por mi país. Sí. Yo hablé con Mari Carmen Alba y me dijo, tráeme pruebas y yo hago la investigación. Ojo, esto de acá, esto no se trata de decir, o sea, yo soy una ciudadana, puedo hacer análisis político, preocupada por mi país. A mí me interesa no solo la visión nacional de lo que sucede en este país, sino entender, ¿no?, la perspectiva regional de lo que está pasando. Si alguien piensa que somos una isla, Cuba no es una isla, Cuba se mueve internacionalmente. Si alguien piensa que somos una isla y lo que nos pasa a nosotros nos pasa solo a nosotros, hay un pequeño error, porque si no, no tendríamos la injerencia de Colombia, de todos los países que hoy día han formado la CELAC. La CELAC es una institución que se forma simplemente para dejar de lado a los Estados Unidos. Entonces ahí hay un bloque. Sí. Ese bloque, el tema es pensar quiénes están comandando ese bloque, considerando eso que... es materia de investigación, definitivamente. Ahora yo veo lo siguiente, si tú tienes pruebas de que una potencia extranjera está interfiriendo en la política peruana, tu obligación como ciudadana es recurrir a la justicia. Mi obligación como peruana va a llegar hasta el Congreso. No hasta el Congreso, precisamente. Y el Congreso también, que tome cartas. ¿Por qué? Porque Ernesto Blume en 2019 hizo una denuncia formal y presentó una carta a Relaciones Exteriores como corresponde. Y en su momento, Relaciones Exteriores estaba en manos del gobierno de turno, que era de Pedro Castillo, no tomó cartas en el asunto. Entonces, a lo que voy es que hay una preocupación dentro del Congreso, ya desde el 2019, preocupados, 2021, perdón, ya no sé ni en qué año vivo, porque estos gobiernos parecen una eternidad. Hay una preocupación sobre la presencia de Carlos Rafael Zamora, conocido internacionalmente como alto miembro de la inteligencia. Y el problema puntual es que mezclar diplomacia con inteligencia en el argot cubano se llama fachada profunda. Entonces Carlos Rafael Zamora tiene ¿cómo se llama? Muy bien. Tengo que terminar. Gracias por la visita. Muy amable. Piensa eso que te digo como ciudadana. Por supuesto, como ciudadana. Si tienes pruebas, evidentemente. Muchas gracias, Berit, por tu visita. Has sido muy amable. Un placer, Chema. Hasta luego. De verdad. Nos vemos. Hasta luego. Te voy a pasar un poco más de información. No, más, bueno, ya con lo que me has dicho ya tengo información sobre lo que tiene. No te voy a pasar mucho más información. No creas que está en mis prioridades, muchachos. Yo sé que sinceramente. Justamente no por está eso en mis prioridades. ¿Sabes por qué te digo esto? Sí. Porque tengo ya varias décadas de periodista y he escuchado la cantidad de conspiraciones que me han contado y han sido terribles. Sí, Esta es una más. Me imagino, para mí era muy importante venir a esta entrevista. Bueno, gracias, Benito.